Buenas noches para todas, para María Alejandra, Juana, Nancy, Natalia y pues para quienes se conecten de manera sincrónica a esta primera sesión del Seminario de Debates Pedagógicos Contemporáneos. Un gusto saludarlas, mi nombre es Juan Diego Galindo, yo voy a ser el profesor que les va a acompañar en este espacio y la idea de hoy es contarles un poco de qué se trata este seminario, hacer una navegación por el curso para mostrarles dónde están los recursos, cuáles son los compromisos que tenemos para cada una de las semanas, para que ustedes lo tengan presente. Y finalmente, cómo darles algunas pistas para lo que viene en adelante de cada una de las semanas, los debates que vamos a abordar, de tal suerte que cuando nos volvamos a encontrar de forma sincrónica, pues ustedes puedan haber avanzado en las lecturas, pero haber tenido como unas pistas para el ejercicio que van a desarrollar. No sé si tengan la posibilidad de presentarse para conocerlos, y si les es posible, aquellos que puedan abrir su cámara un poco para asociar rostros con nombres y poderlos conocer un poco. Si alguno tiene la posibilidad, le agradecería si se presenta. María Alejandra, si quieres, contigo. Sí, pues mi nombre es María Alejandra Garzón, mi formación de bases en lingüística, no soy licenciada, pero digamos que sí he apoyado como procesos pedagógicos en educación superior más que todo. Mm, y ya pues en este momento estoy desde Leticia, entonces eso algunas veces supone retos en conectividad, entonces si me desconecto o no escucha o mi intervenciones se cortan, pues puede ser por eso. Ya, un poco contar eso. Vale, gracias María Alejandra. Giovanni, Buenas tardes. Qué pena, profe, la tardanza. Tenía malentendido, pensé que era las 6:30, pero pues era las 6, una disculpa. Yo soy Giovanni Blanco, soy egresado de Sociología de la Universidad Nacional. Mi experiencia ha sido sobre todo en el campo pedagógico, más que todo en tutorías, en educación superior, apoyando procesos de lectoescritura con la Universidad Nacional en la sede Leticia. Y aparte de eso, también he hecho colectivos he participado en colectivos para apoyar breakfast y perunales a jóvenes de bajos recursos. Esa es como mi experiencia. Y pues si no, no vengo de la parte pedagógica ni en licenciatura. vale Giovanni, muchas gracias. O sea, tú estás con María Alejandra y Natalia, ¿sí? Los tres están en Leticia. No, no, yo soy del Amazonas, soy egresado de la Nacional de Leticia, pero en este momento estoy en Bogotá. Ah, ya, ya, ya. Mira, María Alejandra dice, ni nos conocíamos. Bueno, no sé si Nancy o Juana, Natalia tengan la posibilidad de saludarnos. Nancy. Eh, Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy Zapata. Yo tampoco tengo una licenciatura, yo estudio diseño gráfico, pero desde hace más o menos 5 años trabajo dando clases de artes plásticas a la población infantil, este año a la población de primera infancia del Instituto de Cultura y Turismo del municipio de Tenjo, Ah, súper. ¿Y eres diseñadora gráfica de dónde? ¿De qué universidad? de la Nacional. ¿De la Nacional? Ah, súper, fabuloso. Listo, Nancy. Juana y Natalia. Bueno, Natalia nos había escrito hace un rato que estaba desplazándose, de pronto por eso no alcanza. Y Juana me había dicho que no podía y creo que está conectada ahí por curiosidad. Seguramente está en otras cosas porque tiene clase, entiendo. Bueno, mm, Profe, aquí estoy. Buenas noches. hola Juana. Sí, profe, entro en 20 minutos, pero pues decidí conectarme un momentico. Pues mucho gusto, profe. No sé si me estoy viendo en
en este momento. No, no se abrió tu cámara. Bueno, profe, pues mucho gusto. Mi nombre es Juana Muñoz. Yo soy bióloga. No soy licenciada, soy bióloga. Y digamos que he tenido acercamientos a enseñar, pero de una forma esporádica en el pasado, de pronto de forma informal, apoyando procesos complementarios como Prefects, pero en esta ocasión estoy dictando clases de ciencias naturales, lo que es química y biología, a, em, em, a los aprendices pues, del SENA. Entonces, pues esa es como mi vinculación ahorita con el tema de la enseñanza. Y ya, profe, pues muchas gracias. ¿Dónde estás ubicada, Juana? ¿En Bogotá o en qué parte estás? Estoy en tu, profe. ¿En Tunja? Sí, señor. Ok. Listo. Bueno, y creo que Natalia nos escribió aquí por el chat que mucho gusto por escrito, profe. Natalia Solano, cantante y no podemos escuchar su voz, terrible. Lingüista y antropóloga de la Nacho, actualmente trabajo en la sede Amazonas de la UNAL en gestión de proyectos de la Unidad de Docencia y Formación. Bueno, pues un gusto conocerlos, conocerlas. Espero que, pues, digamos, al final podemos hacer unos acuerdos para ver si de pronto entonces iniciamos las sesiones sincrónicas un poco más tarde para que se les facilite a ustedes el ejercicio. Y bueno, inicialmente la puse a las 6 porque los semestres pasados me había funcionado, pero también entendiendo un poco las dinámicas de ustedes podemos acordar iniciarla más tarde. Voy a contarles un poco sobre el seminario de debates pedagógicos contemporáneos. Este es un seminario que en la modalidad presencial se llama Historia de la Pedagogía y que en la modalidad de distancia se llama Debates Pedagógicos Contemporáneos, pero es el mismo seminario que en últimas lo que trata es de trazar una línea para mostrarles qué se entiende por discurso pedagógico. Digamos que a veces la pregunta más difícil de responder es ¿qué es la pedagogía? Y frente a la pregunta ¿por qué es la pedagogía? Pues hay definiciones de manual que tiene que ver con la crianza de los niños y demás, pero vamos a entender un poco que lo que hablamos o entendemos hoy por pedagogía es como un campo discursivo en el cual se atraviesan distintas formas del discurso que le dan forma y se concretan en prácticas institucionales. Vamos a aproximarnos también a una noción que me parece muy bonita de pedagogía y que la trabajaremos, ya les voy a decir en qué momento, pero que tiene que ver con una lectura particular que estamos haciendo de la pedagogía, no solo como digamos, las prácticas de crianza, sino entendiendo cuáles son las condiciones que determinan aquello que hacemos con los niños, la manera como pensamos hoy la escuela, la manera como somos profesores, la manera como asumimos y compartimos el conocimiento. Entonces voy a compartirles pantalla para mostrarles un poco el aula, que seguro ustedes ya la conocen, y si no la conocen, pues que sea el momento. Me confirman, porfa, si están viendo mi pantalla. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, encuentran ustedes en la parte de generalidades la información, la guía del seminario, la estructura de la cual ya vamos a hablar. Hoy estaríamos en esta parte, esta semana, en la introducción del curso, donde vamos a trabajar un concepto clave. Acabo de darme cuenta que aquí nos faltó un signo de interrogación, que es lo contemporáneo, que lo vamos a abordar y ahorita les doy algunas pistas. Vamos a organizar el seminario en 3 debates que vamos a abordar. El primero es la formación del niño y lo hemos denominado entre la naturaleza y la sociedad para que ustedes tengan presente que esta categoría de naturaleza es clave para aproximarnos luego a un segundo debate en el que nos vamos a ocupar de la cientificidad del discurso pedagógico y es una tendencia, si se quiere, un momento de la historia del discurso pedagógico donde la preocupación tenía que ver con si había una validez de cientificidad o no en la pedagogía y finalmente nos vamos a acercar
a una pregunta por la escuela, una escuela del siglo, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, en últimas la escuela en la que nos encontramos, una escuela donde la educación ha pasado de ser un derecho a volverse un servicio y lo que ello implica. Todo esto atravesado por algo que vamos a ver, que es esta concepción de naturaleza, o sea, cómo se entiende al niño, al estudiante, al maestro, cómo cambia de un momento a otro, digamos, de un debate a otro, para llevarnos a una pregunta que esperamos que sea la pregunta que ustedes se puedan hacer y es pensar este presente de la pedagogía, es pensar de alguna manera si la pedagogía hoy cómo nos sitúa a nosotros como maestros, cómo sitúa el conocimiento, cómo sitúa al estudiante. Y haremos un cierre con algo que es, digamos, fundamental para este curso, que es la escritura. Digamos que vamos a necesitar que ustedes elaboren algo que son las reseñas reconstructivas. Y aquí valga una recomendación, y es que si bien el uso de la inteligencia artificial no está prohibido, yo los invito a que no le cedan a la inteligencia artificial la posibilidad de escribir por ustedes mismos. Es decir, si hay algo que evidencia el pensamiento, la comprensión de un texto, pero además la invención y la creación, es la escritura. Entonces pueden usarla claramente para correcciones de estilo, seguramente como una herramienta de apoyo para el análisis de textos, pero hagan el esfuerzo de escribir por ustedes mismos. No va a ser un problema que haya dificultades en la redacción, eso es propio de cualquier escritura. Lo importante aquí son las ideas que ustedes puedan construir desde el análisis que vamos a hacer en el curso. Vamos a tener 3 sesiones sincrónicas, esta en la que nos encontramos hoy. Ustedes encuentran acá los links de enlace para que por favor se vinculen, se los compartan entre ustedes. Nuestra segunda sesión será el 9 de abril, después de Semana Santa, y nuestra última sesión será el 23 de abril, en la cual esperamos ya poder hacer una lectura inicial del trabajo final que ustedes van a entregar del curso. Encuentran allí las recomendaciones generales, la información del profesor para los que quieran chismosear, y los canales de comunicación, mi correo electrónico, para que podamos estar en contacto. Inicialmente ustedes han visto que el chat de la plataforma no es muy ameno porque se traba, como que no funciona. Entonces, si tienen dificultades, yo suelo enviarles siempre mensajes por allí. Pero si sienten que no lograron enviar el mensaje o algo al correo electrónico, no hay problema, lo podemos hacer a través de ese medio. Lo que sí es importante es que los trabajos se envíen en la plataforma, no los enviemos al correo electrónico porque es posible que se me refundan entre los archivos. Entonces la clave está siempre en que la plataforma quede encargado sus trabajos, pero cualquier situación de que tengan un retraso en la entrega, que no alcanzaron, y por mensaje o por correo electrónico podemos conversarlo para garantizar que el proceso fluya como se espera. Bien, entonces el curso está organizado en 6 semanas. En este momento ustedes tienen acceso a la semana 1 y a la bibliografía. Yo les voy a mostrar las demás semanas, pero semana a semana se va a ir activando cada uno de los contenidos que vamos a ir trabajando. Esto un poco para no agobiarlos, para que ustedes tengan presente el ejercicio, pero tengan en cuenta las fechas. Las actividades se vencen los domingos. Entonces, esta semana empezó este lunes, día en el que les envié el mensaje de bienvenida y se hizo visible el aula. Y las actividades de esta semana se cierran el domingo a medianoche. Entonces, ténganlo presente para que puedan desarrollarlas. Esta semana vamos a trabajar el concepto de lo contemporáneo. Esto es un concepto clave, es un concepto que viene de un trabajo que presentamos acá como un texto de lectura que desarrolla Giorgio Agamben, pero que tiene sus raíces en el trabajo o en el planteamiento nietzscheano sobre lo intempestivo. Y básicamente lo que quisiéramos como introducción del curso con este concepto es que ustedes entiendan qué es eso de lo contemporáneo, pero sobre todo qué implica esto para un curso que se llama Debates Pedagógicos Contemporáneos, que en últimas lo que quiere decir es que hay que asumir una posición contemporánea frente al discurso pedagógico. Más vulgarmente podríamos decirlo es
no tragar entero el discurso que nos llega, el discurso que nos dice que está bien pensar la educación en términos de competencias, está bien pensar la educación en términos de calidad, está bien pensar la educación en términos de problemas socioafectivos, socioemocionales, está bien pensar la educación en términos de inteligencia, de mediciones, es decir, todo eso que circula, que digamos, si ustedes se han aproximado al campo de la educación, saben que todos esos discursos están ahí presentes. Asumir una posición contemporánea de alguna manera tiene que ver con tomar distancia de esos discursos y preguntarnos por qué. ¿Sí? ¿Por qué se habla de esa manera de la educación y no de otra manera, de otra forma? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo posible que todos nosotros hoy estemos pensando en competencias? ¿Qué es lo que hizo posible que todos nosotros hoy estemos preocupados por condiciones particulares, por ejemplo, sobre lo socioemocional? Y si tomamos distancia, la pregunta inmediata también es entonces, ¿cómo podría pensarse de otro modo o aproximarse de otro modo hoy a la escuela, al estudiante, asumir también un lugar distinto como profesores en el ejercicio pedagógico? Van a encontrar acá pues el link del encuentro sincrónico, la información, pero espero yo ya mañana cuando tenga el video de esta sesión, lo iré cargando acá para consulta de aquellos que no han podido conectarse y pues para aquellos que quieran retomar de pronto ideas del ejercicio. Entonces vamos a empezar con esta lectura de Giorgio Agamben. Es un texto bastante corto, la idea es que la puedan realizar y siempre semana a semana van a encontrar dos tipos de actividades. Una primera actividad que hemos denominado refuerzo de lectura, que es un video H5P. Este video H5P lo que tiene, si ustedes se dan cuenta, es que lo reproducen y van estos punticos que aparecen aquí abajo, son preguntas que se van a ir activando a lo largo del video. ¿Qué es importante? Porque nos pasó el semestre pasado. Vean el video, es un video que refuerza, hacen la lectura, ven el video, responden las preguntas, esto tiene una puntuación en la nota final del curso, garanticen finalizar el video, o sea que el video se cierre, se acabe. Una vez el video se acabe, yo les pediría el favor que capturen pantalla y le den finalizar al video. ¿Por qué? Porque es posible que en algunos casos, esperemos que este semestre no nos pase, no les capture la nota a la plataforma del video. Entonces, vamos a ver si el problema se solucionó, pues lo vamos a encontrar, van a aparecer esa nota directamente en plataforma. En el caso que no, pues la captura de la pantalla me sirve para reportarlo a las personas que manejan la plataforma para ver qué se puede hacer. ¿Listo? Entonces, si ustedes después de hacer el video no encuentran en sus notas en plataforma que le haya registrado alguna nota, es porque no les cogió el ejercicio, entonces tendrían o que intentar volverlo a hacer, y si al volverlo a hacer no funcionó definitivamente, pues entonces me reportan el fallo para ver cómo procedemos frente a eso. Entonces todos los cursos van a tener un video de refuerzo, algunos videos son cortos, otros videos no tan largos. Esto parece algo antipedagógico para hoy los tecnopedagogos de las plataformas, donde nos dice que solo prestamos atención 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto en un video, pero mi argumento en contra es que cuando vemos una serie en Netflix podemos pasar hasta 10 horas pegados a la pantalla sin respirar, sin ir al baño, sin dormir. Entonces, hay unos videos largos que van a requerir prestar mucha atención, pero es fundamental para que puedan comprender las lecturas que se van a plantear. Bien, adicional a eso, siempre va a haber una segunda actividad que está a propósito de la lectura, en este caso va a ser un glosario de términos. Las actividades de este curso son en pareja, entonces yo los invito a que vayan pensando cuál va a ser su pareja del curso, con quién va a trabajar. Es necesario que en el transcurso de esta semana me envíen a través de correo electrónico o a través del chat cuáles son las parejas, ¿sí? Me digan, yo voy a trabajar con tal persona y entonces yo pueda configurar la plataforma para las entregas. ¿Esto qué quiere decir? Ya les voy a decir que actividades que vamos a ver más adelante solo la tendría que cargar una persona y al reportar la nota en plataforma le va a aparecer la nota a las dos personas de la pareja. Entonces, importante que me digan con quién van a trabajar. Esta actividad de glosario
entonces la idea es que conformen grupos de a dos. Esta actividad, cada uno va a construir 5 términos y los va a cargar en el glosario. 5 términos que les permitan responder a 2 preguntas. ¿Qué es lo contemporáneo según el autor y qué sentido tiene el concepto en el nombre del seminario? ¿Sí? Porque este seminario se llama Debates Pedagógicos Contemporáneos. Entonces, ¿por qué se llama contemporáneos y por qué no se llama debates pedagógicos actuales o debates pedagógicos tradicionales? ¿Por qué se llaman contemporáneos? Que en últimas, ¿qué es lo que busca el seminario denominándose de esta manera? Tengan presente que el domingo 15 de marzo se cierra esta actividad, entonces para que la vayan adelantando y trabajando. Ya ahorita voy a entrar en los elementos más conceptuales del curso. Por ahora simplemente voy a hacer la navegación. En la semana 2, que empieza el 16 de marzo, entonces vamos a introducirnos en el primer debate. Este primer debate nos va a llevar a una lectura que pues es posible que algunos ya la conozcan. En este caso, por ejemplo, se me desconectó, creo que era, ¿cómo se llamaba el sociólogo? Anderson. Pronto conoce a este autor que es Jean-Jacques Rousseau. Comúnmente ciertas disciplinas lo conocen por su trabajo del contrato social. Nosotros vamos a abordar aquí un texto que es el Emilio de Rousseau, ¿sí? Su obra, digamos su teoría pedagógica, su teoría educativa. Puntualmente, digamos que esta obra en paralelo con el contrato social son publicadas en simultánea y digamos que la lectura de estas dos obras es complementaria. Se entiende un poco que el Emilio de Rousseau va a abordar al hombre privado y el contrato social va a hablar del hombre civil. Nosotros nos vamos a ocupar de el Emilio de la Educación. Si ustedes conocen o han visto esta obra, es un poquito gorda, ¿sí? Es un mamotreto, pero hace parte pues de la tradición pedagógica. Es un libro un poco extenso. Vamos a trabajar de este libro solamente el libro 1. Es un libro que está compuesto por libros. Son 5 libros en total. Vamos a trabajar solo el libro 1. Yo les he dejado aquí en plataforma 2 versiones. Una primera versión que es la tercera edición, que es esta que tengo acá, donde van a encontrar solo el libro 1. Porque me parece interesante, porque el traductor Mauro Armiño, que además es un traductor, digamos, tradicional de Rousseau, ha agregado unas notas aclaratorias y explicativas que resultan muy útiles al momento de tratar de entender lo que está planteando el autor. Pero también les he dejado la primera edición de 1990, que también es de Mauro Armiño, pero que no tiene notas. Es la única edición que encontré en digital en internet para dejárselas ahí. Entonces, para aquellos que quieran un poco profundizar, por ejemplo, sobre los temas de la religión, o aquellos que quieran entrar en discusión con la lectura acerca de la posición frente a la mujer, que ya miraremos ciertas precisiones frente a eso, pueden trabajar el libro 5 cuando habla de la educación de Sofía. Bien, de nuevo aquí van a encontrar además una lectura complementaria sugerida. Esta lectura complementaria sugerida es un poco para ampliar la perspectiva de las discusiones que podrían hacerse. Es decir, si ustedes quisieran profundizar en este debate o trabajar este debate con alguna perspectiva distinta, este texto que se pone acá es un artículo donde se aborda de alguna manera una lectura distinta de Rousseau, un poco no tan tradicional como suele hacerse. Es una lectura atravesada con unos conceptos que trae el filósofo Gilles Deleuze a propósito del trabajo que él hace sobre Spinoza, y entonces hay como un cruce ahí entre Baruch Spinoza, Jean-Jacques Rousseau y la lectura que hace Deleuze al respecto. Entonces aquí es como un esfuerzo por leer en otra clave a Rousseau, recomendado para aquellos que estén interesados. Sin embargo, las actividades pues van a estar centradas en el libro 1. Entonces, la primera actividad, de nuevo, un video de refuerzo, H5P, para que ustedes lo puedan revisar. Y la segunda va a ser un cuestionario inicial de preguntas, simplemente para apuntar a ciertos temas claves que ustedes tienen que revisar. Eso será nuestra segunda semana. El 22 de marzo se cierra esa segunda semana. La tercera semana nos vamos a meter en el segundo debate, y aquí vamos a hacer un salto temporal. Estábamos en siglo XVIII y vamos a saltar a inicios del siglo XX, cuando, digamos, no empieza en inicios del siglo XX, sino finales del XIX, inicios del XX. Hay una preocupación
preocupación por el carácter de veracidad de los conocimientos y entonces algo que sustenta y respalda la cientificidad de cualquier discurso es el método que permita llegar a comprobar y a verdades validadas a través del método. Esto va a tener una gran influencia también por el auge que la biología va a desarrollar a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Y ahí vamos a situarnos en un autor que tiene que ver mucho con la biología, que de hecho inicia sus estudios en este campo, pero que termina especializándose en psicología y haciendo unos desarrollos en pedagogía, aunque él mismo no se declara como pedagogo ni como educador, que es el epistemólogo Jean Piaget. Jean Piaget es un autor de tradición también en los discursos de la pedagogía, pero nos preocupa aquí Jean Piaget fundamentalmente es en dos sentidos. Uno, como teórico de la educación, porque construye una teoría que va a ser determinante en los discursos en el siglo XX, con categorías como la inteligencia. ¿Sí? La inteligencia, de hecho, pues no es una noción que él haya inventado o una categoría analítica que él haya inventado, él trabaja con Alfred Binet, que es uno de los científicos que en su momento crea estos test de coeficiente intelectual, pero Jean Piaget toma distancia un poco de este trabajo de Alfred Binet y a propósito de la inteligencia se hace preguntas como está bien un resultado, pero ¿qué es lo que pasa entre el inicio y el final, entre llegar a ese resultado y la manera como se desarrolla el pensamiento? Entonces él trata de construir toda una teoría del conocimiento con bases biológicas. Esto es muy, muy interesante, es un trabajo muy chévere, muy pesado también. El Piaget que a veces nos llega a nosotros los maestros es un Piaget simplemente técnico, llamémoslo así, instrumental, porque simplemente nos hablan de las etapas del desarrollo, pero lo que sería muy interesante es entender cuál es la apuesta de epistemológica que propone este autor. Y el segundo sentido por el que nos aproximamos a Jean Piaget es porque no solo es un teórico, sino que va a tener un lugar de relevancia en los discursos pedagógicos del siglo XX que van a trazar una idea de sistema educativo mundial. Esto ustedes tienen claro que, digamos, el siglo XX empieza a experimentar unas figuras que son estos organismos multinacionales, como por ejemplo la Sociedad de Naciones, que inicia a inicios del siglo XX, que fracasa frente a la contención de la guerra en la Primera Guerra Mundial y que se reactiva esta figura en la forma de la Organización de las Naciones Unidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que hoy en nuestro presente parece estar de nuevo en declive estas formas de organización mundial para garantizar la paz y la reducción de la desigualdad y demás cosas que sabemos que hoy no tienen el lugar ni el funcionamiento que se había proyectado. Pues en el marco de esto, digamos que casi que en paralelo a la Sociedad de Naciones, se crea algo que es la Oficina Internacional de Educación. La van a crear unos pedagogos europeos como es Eduard Claparey, Adolf Ferreira, va a estar por allí también María Montessori. Y esta Oficina Internacional de Educación lo que busca es como crear política mundial sobre la educación. Ustedes encuentran en la red, cuando si indagan por esta oficina internacional, un archivo muy interesante que son como las memorias de algo que ellos llamaban el Congreso de Instrucción Pública. ¿Sí? Ahí lo que sucede fundamentalmente es que se empieza a trazar como líneas y a introducir un modelo que va a ser el modelo de escuela activa como modelo por excelencia para los países en desarrollo, para garantizar la reducción del analfabetismo. Pero entre líneas, ahí lo que vamos a empezar a ver también es una manera de entender al maestro y de darle un lugar al maestro, entendiendo que dentro de los discursos pedagógicos, por un lado, la filosofía queda rezagada, se le considera que no es un saber que pueda darle un carácter científico a la pedagogía y la pedagogía se acerca más a la psicología, una psicología que desde sus inicios no ha tenido claro cuál es su objeto de estudio, de hecho no suele tener claridad y precisión frente a esto, pero que en el siglo XX
junto con la biología, trata como de definir un objeto material de estudio que en este caso sería, digamos, su devenir actual sería el tema todo lo neuro, ¿sí? Que es como encontrar en el cerebro el objeto principal de estudio de estos estudios psicológicos. Pues el siglo XX va a introducir esa psicología, digamos, y va a situar al maestro no como aquel que es capaz de pensar la escuela, los niños, el conocimiento a sí mismo, sino aquel que es capaz de aplicar métodos. Esto de alguna manera va a ser muy perverso porque los maestros terminamos reducidos a un escenario simplemente de aplicación de método, lo cual es bien complicado, ya lo veremos cuando conversemos sobre el debate. Aquí la invitación es un poco a conocer a Piaget a través de un texto, uno de sus textos más sencillos, digamos, es un texto de vejez ya, en el que él trata como de hacer una síntesis de su trabajo un poco general, pero fundamental para aquellos que hasta ahora estamos introduciéndonos en Piaget, y es un texto titulado Psicología y Pedagogía. Eh, para aquellos que tengan acceso a biblioteca, tal vez puedan encontrar un texto mejor. El que yo les dejo aquí subido es una edición virtual que no me parece la más interesante, la más chévere, pero es un recurso que puede funcionar. La traducción no está mal en comparación con otros textos que pues en internet se encuentran y no resultan tener como los mismos elementos. La sugerencia acá es no leer todo el libro de Psicología y Pedagogía, pues para aquellos que quieran hacerlo, bienvenido, sino concentrarnos en la segunda parte. La primera parte tiene cosas muy interesantes y, por ejemplo, ustedes están trabajando sobre enseñanzas disciplinares y van a encontrar enunciados muy terribles. Frente a las enseñanzas disciplinares, pues él va a hacer una crítica a los métodos tradicionales de enseñanza de la matemática, del lenguaje, de las ciencias, y van a encontrar enunciados muy terribles que hoy se traducen en formas a veces de razonar nuestras como maestros, y es que, por ejemplo, él plantea cosas como que para qué se le enseña latín a un campesino si el campesino lo que necesita es arar la tierra, ¿sí? A lo mejor saber sumar, restar, pero pues el latín no es un conocimiento fundamental. Esto que parece entenderse como tiene sentido, ¿para qué le complicamos la vida? En realidad se trata de una manera de generar una división entre los conocimientos que son formados para ciertos grupos poblacionales y aquellos que son destinados para otros. Siempre en la perspectiva, fíjense, se introduce algo y es de la utilidad del conocimiento. O sea, desde acá empieza a pararse esta idea de que el conocimiento tiene que ser útil para el trabajo, para progresar socialmente, pero empieza a desaparecer el valor del conocer, del saber por sí mismo, de saber por sí mismo. Fíjense que una figura como Rousseau, que es autodidacta, pues se acerca al conocimiento no porque quisiera volverse famoso como lo logra, sino porque le interesaba saber. Esto parece hoy absurdo y como extraño. Ninguno de nosotros a veces logramos dimensionar como cómo sería leer por leer o escribir por escribir simplemente por el placer, o ocuparnos de una situación simplemente porque es algo que nos preocupa y sobre lo que queremos hacer, sino que siempre tenemos como en la perspectiva es esto debe servir para algo. De hecho, nos preguntaremos si esto servirá para algo, este curso de debates pedagógicos contemporáneos. En esta perspectiva, pues Piaget diría, no, no va a servir para nada. Yo también les diría, no va a servir para nada este curso. Este curso lo único que busca es que ustedes ojalá se hagan preguntas. Hacerse preguntas no les consigue trabajo, no les ayuda a garantizar una mejor condición salarial, pero por lo menos activa algo que hoy parece no tener mucho valor, que es pensar, ¿sí? El pensamiento. Bueno, van a encontrar las dos actividades. Aquí es importante, bueno, una lectura complementaria que, como les había contado en la semana anterior, era un texto sobre Deleuze leyendo a Rousseau y a Baruch Spinoza al tiempo. Aquí hay un trabajo muy chévere que hace la profesora Marta Soledad Montero y un estudiante de la maestría en educación de la Universidad Santo Tomás, que es una lectura, digamos, llamémosla así, no tradicional de María Montessori, porque siempre que se habla de María Montessori, pues uno se imagina que los puesticos, los bañitos, todo adaptado al niño, pero esta María Montessori es simplemente como una reducción de sus principios, pero lo que trata de mostrar este texto es que María Montessori, desde su lugar de construcción del discurso, ella es médica, introduce, por ejemplo, elementos de la antropometría,
la medición del cuerpo, la medición del cráneo, la medición para garantizar el desarrollo y la clasificación de los niños, y que toda su teoría se construye sobre lo que ella va a llamar los niños anormales, un poco planteando que si se es capaz uno de enseñarle a un niño anormal, entonces es posible enseñarle a un niño normal. Todo esto termina diluyéndose y volviéndose esta María Montessori de las cosas bonitas, chiquitas, pero aquí de lo que se trata este trabajo, que es muy interesante, es cómo empiezan a meterse nuevos discursos y se traducen prácticas institucionales, como por ejemplo algo que ha variado de nombre con el tiempo, pero que es esto que llamamos los observadores del alumno, que inicialmente tenía que ver era con registrar todo el proceso del estudiante, sí, que María Alejandra cuando midió el primer día, cuánto mide el segundo día, pesarla, hacerle todo esto, porque la preocupación de fondo es la salud, pero que hoy fue más bien una cuestión de conducta y moral, de si el niño, si María Alejandra le pegó al compañero y no hizo la tarea y, bueno, y demás. Pero fíjense, este instrumento viene desde esta práctica que introduce María Montessori. Aquí les propongo dos actividades, de nuevo un video de refuerzo donde trato de explicar un poco a mayor profundidad este cuento que les acabo de echar, y dos, la construcción de un video. Aquí la idea es que puedan producir un video, no se trata de hacer un video TikTok, ¿sí? Con transiciones y sonidos, no, sino un video que se pueda escuchar, que se pueda ver, pueden apoyarlo con una presentación a través del cual ustedes puedan responder 4 preguntas, ¿sí? Esto lo que busca fundamentalmente es entender un poco la comprensión del texto que se planteó, y aquí pues les dejo algunas recomendaciones para la producción de ese video que se hará en parejas. Los invito, y esta sí es una recomendación chévere, y es que aquí van a encontrar estos 3 videos de Jean Piaget, hablados por Jean Piaget, para que ojalá después de que lean el texto puedan ver estos 3 videitos donde él explica su teoría, hace unos experimentos, lo muestra a través de los niños. Entonces es fabuloso que puedan acercarse a estos recursos complementarios que les dejo al final de la semana 3. Semana 4 hacemos un salto, estábamos a inicios del siglo XX y nos vamos hacia finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, con una lectura bien interesante que hace el autor Christian Laval. En esta semana vamos a tener nuestro encuentro sincrónico. La idea aquí es que ojalá ya ustedes hayan leído los textos de las 3 semanas, los 3 debates, y podamos aclarar dudas, precisar cuestiones que ustedes tengan, también escuchar un poco hasta acá cuál va a ser la elección para la reseña reconstructiva. Ya al final les cuento bien sobre eso. Y vamos a abordar en esta semana un autor, él es filósofo y sociólogo francés, que tiene un texto bien interesante que se publica a finales del siglo XX, que se llama La escuela no es una empresa, ¿sí? Y es un nombre sarcástico para mostrar que la escuela a finales del siglo XX se transforma en una empresa. Y cuando digo escuela, estoy diciendo no solo la escuela de la básica y la media, sino la universidad. De hecho, él se va a concentrar mucho en la universidad. Y esto fundamentalmente por algo que sucede hacia finales del siglo XX, que es la transformación de nuestros modelos económicos, la introducción de esto que hoy llamamos un modelo neoliberal, que él en un texto que está aquí sugerido también con otro sociólogo que se llama... se me olvidó el nombre, el apellido es Dardot, van a hablar de este neoliberalismo no simplemente como modelo económico, sino como una forma de subjetivación, como una razón del mundo a través de la cual nosotros no solo nos entendemos a los otros, sino que nos entendemos a nosotros mismos, nos exigimos, vivimos en un mundo en el que hemos hecho carne este discurso neoliberal. Pero en particular en la educación, lo que va a suceder es que hacia finales del siglo XX se crea un organismo internacional que es la Oficina Internacional del Comercio, creo que se llama así, la OMC. Y esta OMC lo que hace es como trazar una política mundial para una transformación del mundo que se avecinaba, y es que las economías empiezan a basar ya no solo en la producción de bienes materiales, sino en unas economías basadas en los servicios. Y controlar los servicios, regular los servicios a nivel mundial, pues no es tan sencillo, y entonces empieza a crear toda esta gran política de la prestación de los servicios, y empiezan a aparecer discursos como el discurso que hoy nos encanta, por el cual salimos a marchar, peleamos con los gobiernos, que es el de la calidad.
Pero la pregunta siempre que uno se hace de fondo es ¿qué es eso por lo que estamos peleando cuando hablamos de calidad? Básicamente, la Val lo que nos dice es la calidad es una lista de chequeo, ¿sí? No es nada más que eso, un cumplimiento de requisitos. Y parece que en eso se sustenta un poco la calidad. En particular, mi sugerencia, yo dejo el libro completo de la escuela, no es una empresa para que ustedes puedan leerlo, es muy interesante el texto, pero yo sugiero este debate que pudieran leer por lo menos el capítulo que se llama La nueva lengua de la escuela. Este en particular es interesante porque lo que Laval logra hacer en este capítulo es mostrarnos cómo en el lenguaje de los profesores, en ese discurso que nosotros manejamos, se introduce un discurso de la gestión y la administración y nociones como la de competencia, que además tiene un doble significado, si se quiere, una doble carga semántica para nosotros. Y es, por un lado, la competencia como habilidad, como un saber y un hacer en situaciones concretas, que es como lo manejamos en educación, pero una segunda comprensión que se materializa aunque no se exprese, y es la idea de la competencia entre los mejores y los peores. Y es que el sistema educativo estaría preso y nuestras prácticas y nosotros mismos estaríamos presos de esa idea de estar todo el tiempo en competencia, de estar midiéndonos quién es mejor, quién es peor, a quién sacó más nota, a quién sacó menos nota, a quién le fue mejor, a quién no le fue mejor, pero además, y lo que digamos, muy interesante para la reflexión, es que nosotros como profesores, nosotros mismos, ponemos en situación a los estudiantes frente a ello. Entonces, dos actividades de refuerzo, un video donde abordamos, aquí este video ya no soy yo hablando, los otros sí, ya estarían cansados de verme tantas veces. Aquí hemos puesto un video que es un video de Cristian Laval presentando su libro De la escuela no es una empresa. Hemos puesto solo un fragmento. Es un video un poco agotador, tienen que verlo con paciencia porque él está hablando en francés, la traducción es chilena y no es muy buena traducción. Sin embargo, hemos escogido como la parte donde están como ideas centrales para poder entender esta discusión de lo que él llama el ataque neoliberal a la escuela. Y finalmente, aquí lo que vamos a solicitar es una ficha de lectura, ¿sí? Esta ficha de lectura no necesariamente es sobre Cristian Laval. Y aquí viene el ejercicio importante. Y es que para el final del seminario ustedes van a tener que entregar una reseña reconstructiva. Ustedes tienen que decidir cuál de los tres debates es el que más les llama la atención, cuál creen que es posible donde ustedes encuentren ideas para la discusión. Seguramente si alguno de ellos es cercano a su proyecto de grado, bienvenido. Y deben escoger si quieren trabajar, por ejemplo, el texto, si quieren trabajar el primer debate sobre la naturaleza, el segundo debate sobre la cientificidad o este tercer debate sobre el problema de la educación como un derecho o un servicio. Deben escoger un texto para hacer la reconstrucción y van a construir una ficha de lectura sobre ese texto. ¿Qué es esta ficha de lectura? Es una declaración de qué va a suceder en la reseña reconstructiva. Esta ficha de lectura lo que les pide es que ustedes se identifiquen del texto que están leyendo, el objetivo, la tesis, los argumentos centrales y la pregunta que les suscita a ustedes este ejercicio. Entonces, fíjense que la selección no es en general, no es decirle a ChatGPT, porque ChatGPT lo hace, de una vez les digo, lo pueden hacer por ChatGPT, pero no es la idea. Lo meten, le dicen, sáqueme la tesis, sáqueme los argumentos. No, aquí la pregunta es, ¿ustedes sobre qué quieren hablar? ¿Sí? Giovanni sobre qué quiere hacer, Giovanni leyó el texto de Laval y tiene una pregunta, ¿cómo se produce la subjetividad neoliberal en la escuela? ¿Sí? Entonces, si usted le pregunta eso a ChatGPT, ChatGPT va a quedar gringo porque él siempre trabaja sobre la generalidad del texto. La idea es que usted los argumentos que recoja, los elementos que va a extraer del texto que va a trabajar en la ficha, sean capaces de mostrar cómo a través del autor usted va a alimentar esa pregunta. No necesariamente responderla, sino darle sentido a la pregunta, por qué se está haciendo esa pregunta. O si es posible, aproximarse a una respuesta a esa pregunta. ¿Listo? Ustedes encuentran acá los criterios de forma de la ficha, el formato de la ficha y los criterios de contenido para entregar esa ficha para que los puedan revisar. Finalmente, bueno, esta semana 4, fíjense, empieza después de Semana Santa, pero como yo sé que
En algunos casos el tiempo, cuando uno está trabajando, el tiempo que más tiene es Semana Santa para hacer todo, porque uno dice que en Semana Santa va a acabar la tesis, se va a casar, va a hacer el aseo de la casa, uno se pone miles de planes para la Semana Santa. De seguro ustedes dirán, vamos a adelantar lo de la semana 4 en Semana Santa, entonces se va a activar en esa Semana Santa, es decir, el 30 ustedes ya la van a tener abierta, pero esa semana empieza a correr es a partir del 6 de abril, por eso se cierra las actividades, si ustedes se dan cuenta, es el 12, el domingo 12. Entonces van a tener ese tiempo para avanzar, para pensar en esa ficha, para construirla. Llegamos a la semana 5 del seminario y entonces yo les decía que una de las preguntas que uno se hace frente a la educación es como, ¿qué situación fue la que se generó, que produjo que nos entendiéramos y que entendiéramos hoy la escuela de esta manera? Vamos a abordar aquí un pedagogo contemporáneo, Philippe Mirieu. Van a encontrar de él digamos, una obra extensa de textos. Aquí hemos escogido un texto muy corto, que es una entrevista que le hacen justo en pandemia, sobre un libro que él escribe que se llama La réplica. Es decir, para aquellos que estén interesados en trabajar a más a profundidad el autor, pues lo ideal sería que lograran conseguir el texto La réplica. Está en algunas bibliotecas, en la Biblioteca de la Pedagógica lo encuentran, pero el artículo que está ahí es como una síntesis del libro, es como una presentación del libro que les da pistas, y ahí vamos a encontrar una definición muy bella de qué sería la pedagogía, que a mí me parece que conecta mucho con la lectura de Rousseau, que se pierde en el camino por estas preocupaciones de la cientificidad, del mercado, en la escuela, que es que la pedagogía tiene que ver con producir situaciones, ¿sí? Es decir, el pedagogo es aquel que produce una situación. ¿Una situación para qué? Sería la pregunta, ¿sí? ¿Y qué elementos tiene la situación que producimos? Bueno, él ahí nos va a hablar un poco de esos elementos bien interesantes. En este caso, para esta semana, solo vamos a tener una actividad de refuerzo. Si ustedes se dan cuenta que es un video del mismo Miriu, donde él nos va a hablar sobre esta idea de la pedagogía y los maestros. ¿Y por qué no tenemos más actividades? Es porque aquí ustedes deben empezar a trabajar en la elaboración de su reseña. Una vez han entregado la ficha de lectura, yo espero en el transcurso máximo de 8 días entregarles una realimentación, ¿sí? Como ciertas pistas, preguntas de pronto, comentarios sobre el ejercicio que plantearon, de pronto algunas ideas que se me ocurran frente a lo que podrían trabajar en su reseña reconstructiva. Pero ustedes desde ese momento que han entregado la ficha ya tienen que empezar a trabajar en su reseña reconstructiva, la cual van a entregar en la semana 6, ¿sí? Entonces fíjense que tienen una semana donde hay una lectura corta, un ejercicio de video interactivo, pero el trabajo fuerte de ustedes en ese momento va a ser ir elaborando su reseña que esperamos conocer por lo menos su apuesta en la sesión sincrónica que haremos el 23 de abril. Es decir, ese día no se entrega la reseña, ese día simplemente pues pueden llegar con preguntas, pueden presentarme algo para que lo conozcamos entre todos, como para ir afinando la entrega final, porque la entrega final está para el 30 de abril, lo tengan presente, ¿sí? Es decir, hemos dado unos días de más posterior al cierre del curso, porque el curso se cierra el 25, digamos que serían en tiempo real de la semana, pero ustedes tendrían unos días adicionales de la siguiente semana para entregar esa reseña reconstructiva. Entonces, en esta semana 6 de cierre, lo que vamos a hacer es encuentro sincrónico para conversar sobre sus trabajos, darles pistas, aclarar dudas y entregar su tarea final. Para la construcción de la reseña, pues ahí van a tener la caja de herramientas, van a tener, digamos, las pistas acerca de cómo se desarrollan. Esta semana va a estar activa, la semana 6 se va a activar en paralelo con la semana 5. Es decir, para que ustedes puedan arrancar una vez han entregado en la semana 4 la ficha, en la semana 5 que empiezan ya a desarrollar la lectura, pero la reseña, pero que están viendo a Miriu, pues ya tienen la información para adelantar cómo van a hacer la reseña, qué criterios tiene y demás. ¿Listo? Esa es como la ruta del curso, para que la puedan pues navegar, como les digo, semana a semana va a estar apareciendo el contenido para que se puedan ir concentrando en el ejercicio. Y bueno, yo voy a estar atento a las preguntas, a los comentarios que tengan. Como les decía, tanto la ficha de lectura como la reseña reconstructiva son trabajos grupales. El video es un trabajo grupal.
pero por ejemplo el cuestionario que vamos a hacer en la semana 2 sobre Rousseau es individual. Los videos H5P son individuales, entonces si Giovanni está trabajando con Diana Carolina, cada uno tiene que hacer su video H5P, cada uno tendrá que hacer su lectura del texto y en donde van a trabajar juntos es en la elaboración de la ficha, en la elaboración de la reseña, en la construcción del video sobre Piaget, en el glosario inicial del curso. ¿Listo? Ahí están explicados. Importante entonces de nuevo para cerrar este punto que ustedes sean, me expliquen, me cuenten esta semana o máximo en el transcurso de la próxima, con quién van a trabajar para yo poder organizar las parejas en plataforma y una vez ya tengan ahí los grupos asignados, pues va a ser más fácil. Si Giovanni, perdón, y Diana Carolina están en un grupo, entonces a lo mejor Giovanni es el que sube la tarea y ya Diana Carolina no tiene que subirlo. Para eso configuramos la plataforma. O Diana Carolina lo entrega y Giovanni ya no tiene que hacerlo. Eso es un poco para facilitar el ejercicio, pero también para facilitar el ejercicio de calificación directamente en plataforma. Bien, entonces no sé si hasta acá, frente al recorrido del curso, hay alguna pregunta, alguna duda que tengan en este momento. Seguro es un montón de información, pero que tengan alguna inquietud que podamos resolver inicialmente. Lady Natalia. Hola a todos. Se te oye súper lejos. Entonces, Ya. ¿sí? Ya. Lo siento. Quería preguntar por tips para leer filosofía. Ajá. Auxilio. Tips para científicos para leer filosofía. Dale, Natalia, si quieres te presentes porque creo que no te has presentado inicialmente. Ah, sí, yo envié por el chat mi presentación. Creo. Ah, tú eres la cantante. Sí, sí. Bueno, no, mira, tips para leer filosofía. Lo primero es entrar a la filosofía sin pretensiones de ser filósofos, porque los filósofos terminan en una discusión que se vuelve exegética y es qué sí dijo el filósofo y qué no dijo el filósofo. No, aquí más que tratar de hacer la exégesis de qué quiso decir Rousseau cuando planteó tal cosa, lo que nos interesa es lograr comprender qué es lo que está planteando, qué es lo que resulta hoy interesante para pensar nuestro presente. Y ahí viene una de las nociones que ustedes están trabajando esta semana, no sé si ya vieron el texto de qué es lo contemporáneo, y es que lo contemporáneo es esa lectura del presente que requiere que vayamos, miremos el pasado, ¿sí? Es necesario ver el pasado para entender un poco la condición en la que hoy nos encontramos. Entonces, la filosofía hay que situarla también en el momento en el que aparece. Por ejemplo, ese pensamiento de Rousseau resulta muy duro muchas veces con las mujeres y uno podría hacer un juicio certero a Rousseau diciendo es un misógino, no consideró nunca a las mujeres, para él las mujeres eran solo las de la crianza. De hecho, con Sofía, él plantea un poco que Sofía lo que necesita es ser esposa y cuidar de Emilio. Y desde una lectura actual uno diría, tiene toda la razón en ese sentido, pero hay que situar el pensamiento en la época para entender que en ese momento ese era el lugar que tenían las mujeres y que por ese motivo ese pensamiento se configuró de esa forma. Y entonces tiene una implicación cuando leemos en general, y es no leer moralmente, ¿sí? Es decir, moralizar y decir que está bien o que está mal, sino leer inicialmente para tratar de entender qué es lo que está diciendo y por qué está diciendo eso que está diciendo. Pero el siguiente punto es eso que está diciendo que me permite pensar a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite pensar a mí? Em, esa sería mi recomendación y una siguiente sería sin miedo al éxito, sin miedo a leer la filosofía, tranquilos que eh, a todos nos cuesta, sea, digamos, por ejemplo, si ustedes me ponen hoy a mí a leer un texto de lingüística, ¿sí? De seguro yo voy a entrar en pánico, pero no quiere decir que no lo vaya a lograr entender, sino que voy a tener que dedicarme un poco más para entender
por lo menos planteamientos iniciales. Ese es como el ejercicio. Importante y que ojalá todos lo tengan, es un método de estudio, ¿sí? Un método de estudio de notas, de apuntes, que les permite ir como recogiendo datos, recogiendo información. Y una clave también muy importante es leer los textos a partir de un problema, ¿sí? Y digamos que en esto no hay un sentido funcional, sino que es como un hilo conductor del texto. Es distinto a como uno entra a una obra literaria a veces por placer, en la que uno la lee por el gusto de disfrutar el estilo, la narración, de conectarse con la historia. Aquí lo que uno busca en estos textos es conectarse a través de un problema. Entonces fíjate que, por ejemplo, en el de Rousseau, dice el problema, el debate entre la naturaleza y la sociedad. Entonces uno dice, parece que ahí ya hay un elemento problemático. Y efectivamente ese es un hilo que deberíamos revisar en la obra, en este libro 1 de Rousseau, porque él nos va a hablar de un concepto que es la naturaleza, ¿sí? Para aquellos que quieran entender un poquito más sobre lo que él va a plantear de la naturaleza en el Emilio, pueden revisar uno de los textos sugeridos que está ahí, que es el segundo discurso, el discurso sobre la desigualdad entre los hombres. Pero, ¿por qué la naturaleza es fundamental como concepto? Porque van a encontrar, por ejemplo, que Rousseau va a plantear tres tipos de educaciones: la educación natural, la educación de los hombres y la educación de las cosas. Para él la educación natural es aquella que responde a los impulsos mismos vitales, llamémoslo así. Es decir, yo les preguntaría a ustedes, ¿quiénes les enseñó a parpadear, por ejemplo? ¿Sí? Y claramente uno diría, no, no, nadie me enseñó a parpadear, eso es como un reflejo natural. Es decir, nacemos con unos reflejos, con unas fuerzas vitales que se van forjando, digamos, a lo largo de la existencia misma, siendo la fuerza fundamental la fuerza vital. Es decir, nosotros nacemos con la fuerza de querer vivir, ¿sí? La pregunta es si existe algún bebé, algún niño recién nacido que nazca con el deseo de no vivir, ¿sí? O sea, que nazca y diga, no, devuélvanme, que este mundo está muy terrible, yo no quiero estar acá, ¿cierto? No, nacemos con esa fuerza. Y entonces hay una tensión entre la fuerza de esa naturaleza y la sociedad, porque hoy, y es cada vez más lo que estamos viviendo en esta época, hay muchas más personas con un deseo de no vivir, ¿sí? La pregunta que uno se hace es, ¿cómo es que llegamos a esa situación? Y Rousseau un poco lo que va a plantear es, la sociedad produce esas maneras de pensar, produce esas sensaciones. Fíjense lo que hace la sociedad, coge una fuerza vital, un deseo de vivir, y lo aplasta o lo achicharra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? Es la pregunta que hace Rousseau. Rousseau dice, sin embargo, yo no puedo aislar al niño de la sociedad, que será unas lecturas mal hechas de Rousseau, sino que el niño nace en sociedad, nace en esa sociedad que hoy produce que no queramos vivir, nace en una sociedad, hoy, por ejemplo, el mundo que uno no sabe si ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, en qué momento todo va a colapsar, ¿sí? Entonces, es cómo hacer para enfrentar esa vida. Y la apuesta de Rousseau es un poco cómo hacer para que esa fuerza vital tenga la suficiente potencia para enfrentarse a ese tipo de situaciones. Y ahí viene un elemento para aquellos que quieran leer el texto, el artículo sugerido, y es que, digamos, la lectura que hace Deleuze de Rousseau dice, un principio pedagógico en Rousseau y está expuesto en el libro 1, ustedes lo van a ver, cuando él dice no llevar las cosas al niño, sino llevar el niño hacia las cosas. Y este principio es muy bello porque yo les decía, si quieren una definición de pedagogía es producir una situación, lo que está diciendo ahí Rousseau es, produzcan una situación tal que el niño entienda, comprenda y haga uso de sus fuerzas. Sepa que él, y esto es una frase bella, que él puede, ¿sí? Que él puede ir a agarrar el objeto, que él puede vivir en un mundo como este, que él puede encontrar momentos de felicidad, de satisfacción, que él puede, porque es la impotencia la que hace que frente a una situación difícil, lo único que nos queda sea renunciar a la vida o renunciar a algo. Entonces, que la sociedad misma lo que ha hecho es como que ha debilitado esa fuerza vital, ese poder que cada uno tendría. Entonces, que él puede leer filosofía y ese sería el poder de cada uno, ¿sí? La pedagogía, en esta lectura de Rousseau, sería poderle mostrar
a cada uno lo que puede. La escuela, tristemente, lo que ha hecho es mostrarnos o ponernos en situaciones en las que parecemos sentir que no podemos, ¿sí? Entonces, me parece además muy bello que plantees esto porque podríamos cerrar ahí a propósito de tu pregunta y ya darle paso a María Alejandra y a Diana que se aburrió, perdón porque hable mucho, es que para leer filosofía hay que creérselas. Puedo, sí, puedo. ¿Listo? Bueno, muy bien, María Alejandra. Profe, yo tengo una duda más como de índole operativo. Ujú. Es mucha información, profe. Sí, sí, Pero obvio. no, bueno. Profe, en cuanto a dudas, existe, pues me imagino que el canal del correo electrónico para pues comentarle alguna ayuda o al respecto dudas. Y también quería preguntarle en cuanto a la flexibilidad del espacio, es decir, eh, no sé, por lo general acá no pasa mucha cosa, pero si se fuera la luz o algo así, pues eso no alcanza. Como ahorita. Esperemos a ver si vuelve. Leticia, sí. Bueno, mientras vuelve María Alejandra, el canal de comunicación, lo que yo les decía, plataforma, tranquilos, a veces colapsa un poco ese chat de ahí por correo electrónico. Lo único que por correo electrónico sí no acepto son los trabajos, ¿listo? Sino por correo electrónico, comunicación, profe, tal cosa. La flexibilidad. Tenemos estos espacios. Yo grabo, estoy grabando, espero todo salga bien y grabo esta sesión que quede con audio porque les contaba al principio que el semestre pasado me pasó que grabé y no grabo audios, pero que hoy sí. Yo la subo a la plataforma para que los que no se pudieron conectar lo consulten. Pero también si por ejemplo en algún caso ustedes necesitan como que haya una reunión adicional sincrónica, un ejercicio, lo podemos hacer. ¿Listo? Lo podemos hacer, simplemente lo podemos coordinar. No estoy grabando por Teams porque es que la universidad tiene un problema con la nube, ¿sí? Entonces no estoy grabando en Teams porque si no me lo borra. Estoy grabando directamente desde mi computador para poder tener el respaldo. Entonces, pero ahí fue donde fallé. La vez pasada quedó sin sonido, espero que esta vez no falle. Pero yo ya mañana sabré, lo subo a YouTube y les cargo el link ahí en la semana para aquellos que no lo puedan conocer. Se escuchó hasta la mitad de la flexibilidad. No sé hacia dónde ibas con esa pregunta. Era en cuanto a las entregas, profe. O sea, Ya. en caso de que no suele pasar mucho, pero se me acaba el internet, pero en caso de no poder entregar las cosas a tiempo, existe algún tipo de Sí, sí, sí. flexibilidad, existe esa posibilidad. Sí, Bueno, sí, sí existe la posibilidad. Ustedes me escriben, traten de cumplir, porque digamos que para que no se colapsen luego con miles de cursos cruzados, porque yo puedo correr fechas, el tema es que se les empieza a cruzar con otros cursos. Pero yo entiendo también que a veces hay dificultades que no logré, que no alcancé, entonces simplemente se comunican conmigo, me escriben y claro, y podemos correr las fechas, se puede ampliar los plazos y lo conversamos para ese tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, Diana, Carolina, discúlpame que no te tenías la mente levantada. Igual no te hemos conocido si quieres que abrir tu cámara, presentarte y si tienes aún la pregunta que en su momento ibas a hacer. Hola, profe, buenas noches, compañeras y compañeros. Yo soy Carolina Rodríguez, soy abogada, trabajo en la oficina jurídica de la universidad pedagógica. Y es que no sé si se me fue a mí el internet, fue la conexión de todos, pero yo no le entendí bien si la reseña, la última reseña, esa sí es individual o también es en parejas. En parejas, en parejas. ¿Listo? Gracias, Bueno. profe. Y Jenny que no te has presentado, si quieres saludarnos. Hola, buenas noches a todos. Qué pena, pues venía en trancón, pero bueno, aquí estoy.
Mi nombre es Jenny Marcela Sánchez, soy licenciada en Pedagogía Infantil, trabajo en jardín en La Calera, vivo en Usme, por eso pues la demora en llegar, pero bueno, estoy ahí atenta y pues mira, voy a mirar la grabación para retomar todo lo que ya habían dicho antes de llegar. Vale, listo. No, tranquila, tranquila. Para eso grabamos. Giovanni, Sí, profe, yo quería preguntar sobre si nos podría dar más información sobre la reseña reconstructiva. Yo pues no conozco ese concepto de, no sé a qué se refiere con reconstructiva, me inquieta un poco como esa denominación. vale, no. Muy buena pregunta. Entonces, la reseña reconstructiva, primero hay que diferenciarla del resumen, ¿sí? El resumen es el que busca dar cuenta completo de un texto, ¿sí? O piensen ustedes que les hagan el resumen de una película. Entonces, para que le hagan el resumen de la película tienen que contar todo, ¿sí? Quiénes eran los personajes, quiénes eran cuáles eran las situaciones que pasaban. Yo no sé si ustedes llegaron a conocer, tal vez los más jóvenes no, unos libros que vendían que eran los resúmenes de las obras que uno se las compraban para el colegio. Lo ponían a leer uno el Quijote de la Mancha y le compraban el resumen del Quijote de la Mancha, unos libros moraditos con amarillo, y tenían eso, personajes, nudos, situaciones conflictivas, no sé qué. El resumen requiere plantear todo el contexto. Entonces, la reseña reconstructiva no requiere eso. La reseña reconstructiva no es un resumen del texto que van a leer. La reseña reconstructiva parte de un principio de selección de ustedes y es el interés. Ustedes, por ejemplo, les decía yo, están leyendo, por ejemplo, el texto de Laval y en el texto de Laval su preocupación fundamental es cómo se produce una subjetividad competitiva, por ejemplo. Es la pregunta que ustedes tienen, oiga, pero ¿cómo es que ahora todos nos entendemos en términos de competencias? Entonces, ustedes van a leer el texto en clave de esa inquietud que tienen, ¿sí? Y van a encontrar que Laval va a empezar a hablar de los tres tipos de escuelas, va a hablar un poco de la historia de la escuela en Francia, y entonces ustedes van a decidir, eso que está hablando ahí no tiene que ver con mi pregunta, entonces no lo voy a tener que incluir en lo que yo voy a escribir. Ah, pero cuando él habla, por ejemplo, que una de las formas de transformación, de introducción del discurso de la privatización de la educación tiene que ver con el desprestigio de lo público y eso se tradujo en que nosotros mismos hoy como profesores, como ciudadanos, despreciamos lo público. Entonces todo lo que sea del Estado es malo, ¿sí? La universidad pública, malísima, porque es que esto es público. Lo que sea público es malo y nosotros mismos lo decimos y lo reproducimos sin cuestionar 2 segundos en qué momento ese discurso se tradujo, digamos, se me volvió una manera de ver y de leer la sociedad. Entonces, eso yo lo puedo reconstruir, ¿por qué? Lo puedo trabajar, ¿por qué? Porque me sirve para explicar mi pregunta de que esa producción de subjetividad pasa a través de discursos económicos que desprestigian prácticas sociales como las prácticas de instituciones públicas, por ejemplo, para decir algo, ¿sí? Entonces, se diferencia la reseña del resumen porque en el resumen yo tengo que dar cuenta de todo, en la reseña yo hago un ejercicio selectivo, solo retomo del autor aquello que me sirve a mí para la pregunta o la inquietud que yo estoy trabajando. Es reconstructivo porque no estamos pidiendo un texto nuevo, es decir, no es como que aquí no se trata de que Giovanni produzca una teoría, ¿sí? Sino que Giovanni sea capaz de dar cuenta de qué dice Laval sobre unos argumentos que son conducentes a una pregunta que Giovanni tiene. ¿Sí? Entonces la reseña, que lo van a encontrar ahí en las pistas en el documento que van a encontrar como referencia para la reseña reconstructiva, lo que permite es como alimentar la pregunta, encontrar argumentos que soporten la pregunta que yo tengo y afinar una suerte de hipótesis, ¿sí? Que es como la respuesta a esa pregunta inicial. La reseña reconstructiva en términos de forma, y esto digamos que aunque parece sencillo, es una exigencia de extensión que son solo 3 hojas, no son más de 3 hojas lo que tienen que escribir. Entonces no se trata como de
de desplegar una gran escritura reconstruyendo todos los elementos del autor, sino solo aquellos que son fundamentales para lo que yo quiero decir a propósito de eso que leí. ¿Sí? Entonces, reseñar tiene que ver con dar cuenta de lo que dice el autor, y es reconstructivo porque lo que hace es recoger los elementos del autor, pero no para producir lo mismo, sino para producir algo a propósito de la pregunta que yo tengo. Pongo un ejemplo. Hay una casa que construyó Laval, y la destruyo. ¿Cuándo destruyo esa casa? Cuando yo leo, que les decía, tengan notas. Entonces ustedes sacan afirmaciones, sacan argumentos, han destruido la casa. Con esos mismos argumentos van a volver a construir algo, esa es lo reconstructivo, pero ya no va a ser la misma casa, va a ser otra casa donde yo solo cogí 4 o 5 ladrillos y armé otro lugar, sí, armé una mesa con eso, otra cosa. Pero esa mesa era porque Sergio quería hacer una mesa, no la casa que tenía Laval. Entonces, en términos de la escritura, yo cojo el texto del autor, recojo los argumentos que me sirven para poder plantear algo que yo quiero decir, una pregunta que tengo, un planteamiento que salió de como inquietud del texto que estaba planteando. Ya en cuestión de forma, pues hay sugerencias ahí dentro de la plataforma para la extensión, un párrafo de macroestructura inicial que sea capaz de anunciarnos qué es lo que va a suceder en la reseña, segmentar la reseña a lo mejor por titulillos de tal suerte que puedan tematizar la discusión conducente al problema que están planteando. ¿Sí? Esos es como los comentarios. No recuerdo, hay una caja de herramientas, van a encontrar ahí en la plataforma, y ahí hay unas herramientas que usamos de la Universidad del Rosario que para mí, yo ya soy muy anticuado con eso porque son viejas, pero me gustan porque me parece que son claras, que dicen cómo estudiar un texto sistemáticamente, pero también cómo construir una reseña reconstructiva. Da pistas sobre la escritura. ¿Listo? Sí. María Alejandra, habías levantado tu manito, pero no sé si es que estás como mal de internet. Si quieres también puedes escribir. Acá dice, pero entonces se diferencia de un ensayo porque no busca argumentos afuera del autor y el texto sí. Exacto, exacto. No tiene esa exigencia de irse a buscar textos por fuera del autor, sino internamente. Ahora, si ustedes sienten que pueden hacerlo, que pueden traer argumentos de otros textos, bienvenidos. Sí, pero inicialmente la reseña es concentrada en un texto. La reseña a veces es el primer ejercicio de estudio de un texto, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo estudiamos leyendo y señalando y rayando, y el siguiente paso en el estudio es, bueno, escribamos con esto, qué puedo yo decir. Y por eso se vuelve también una herramienta útil para la elaboración de sus proyectos de grado, es decir, que sus lecturas sean lecturas que terminen en la escritura, les permite ir avanzando en ese trabajo que tendrán que entregar, que no pueden dejarlo para el último día del segundo semestre, sino que van alimentando la escritura, van teniendo borradores de textos que pueden irse de pronto incluyendo dentro del ejercicio que entregarán a final del otro semestre. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan por allí? Giovanni. Entonces, en ese orden de ideas, si de pronto podemos avanzar en algún punto del curso sobre algunos apuntes o algunos escritos que tengamos, se los podemos enviar para una retroalimentación, quizás como para corregir cosas antes de la entrega final, o sería solo planeada para eso la semana 5. Sí, lo podemos hacer. Digamos, la sugerencia mía es primero, concéntrense en los 3 debates, ¿sí? Lean esos textos ahí, identifiquen cuál es como el que más les llama la atención, y ahí vamos a tener en el tercer debate la reunión para la ficha de lectura. La ficha de lectura ya es un avance para la reseña reconstructiva, porque ahí es donde van a encontrar esos argumentos que luego van a reconstruir en la reseña. Y entonces eso lo podemos, ahí vamos a revisarlo en esa sesión. Podemos revisar como los argumentos que plantearon, el ejercicio que ustedes desarrollaron para ver si de pronto, por ejemplo, qué sucede a veces, que se construye una pregunta
pero los argumentos que se van a reconstruir no tienen nada que ver con la pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Piaget a veces hay preguntas como, por ejemplo, ¿cómo los niños aprenden matemáticas? ¿Sí? Pero los argumentos que se reconstruyen no están asociados, por ejemplo, a esa pregunta del cómo los niños aprenden, que fundamentalmente, por ejemplo, en Piaget tendrían que ver con identificar el concepto de lo activo, ¿sí? ¿Qué es eso del método, los métodos nuevos y lo activo que él plantea? Si yo me parara ahí, yo podría acercarme a una posible respuesta a esa pregunta, ¿cómo aprenden los niños? A partir de su actividad mental, que es un proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento, básicamente, pero asociado a esos argumentos. Entonces, sí podemos tener ese espacio, y como les decía, cualquier cuestión adicional que ustedes digan, profe, necesito tengo una duda, podemos organizar un encuentro adicional para hacerlo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? María Alejandra ya colapsó, no, ya volvió. Listo, entonces, yo hice un recorrido, voy a finalizar con esto rápidamente, como para darles una pista final sobre la ruta de los 3 debates. Listo, que yo les decía. Entonces, primero situar los 3 debates. El primero, que es acerca de Rousseau, que nos encontramos en el siglo XVIII. Un segundo debate que vamos a trabajar, que es el de la cientificidad con Piaget, que nos sitúa en el siglo XX. Y finalmente un tercer debate que vamos a estar con Laval, y este podríamos ya decir que es siglo XXI, ¿sí? Este es como el recorrido temporal. Pero ¿cómo poder poner en conversación esto? ¿Cómo encontrar el punto de discusión? Digamos que lo que quisiéramos entender con Rousseau, o que Rousseau nos plantea, es que siempre frente a toda teoría pedagógica siempre hay una lectura antropológica, hay una concepción de hombre, ¿sí? Entonces, una pregunta que podríamos tener es, ¿cuál es la concepción de niño, por ejemplo, o de estudiante en Rousseau, ¿sí? Que se puede extender a el Piaget, por ejemplo, y que se puede extender a Laval. ¿Quién es este niño para Rousseau? Y aquí como unas pistas para que ustedes lo tengan presente. Ese niño es una potencia vital, ¿sí? Esa potencia vital está asociado a su concepto de naturaleza, que ahorita les explicaba, y esa idea del concepto, de esa idea de naturaleza o de hombre natural en Rousseau, digamos que tiene que ver un poco con entender que hay dos condiciones fundamentales en esa naturaleza, y es la condición de afectar y ser afectado. Es decir, que la potencia vital puede afectar y puede ser afectada. ¿Puede afectar en qué sentido? Y es que nosotros podemos ejercer en el otro un tipo de afección. Yo puedo producirle alegría a alguien, puedo producirle incomodidad a alguien, puedo generarle una pregunta a alguien, ¿sí? Pero también puedo ser afectado. Ese otro también puede producirme todo esto que acabo de decir. En últimas, lo que está en juego en Rousseau, y es lo que ustedes van a ver cuando él está planteando las cuestiones con Emilio, es la relación, el problema de la relación, ¿no? Lo que va a plantear Rousseau es fundamentalmente que lo que está en juego cuando hablamos de la educación es el tipo de relaciones en las que nosotros ponemos a los niños, o en las que nos ponemos como sociedad. La pregunta que hacíamos de cómo es posible que una fuerza vital desee no vivir más a medida que va pasando el tiempo, a medida que va creciendo. Que hoy lo más alarmante es que
eso se produzca, esté creciendo en los niños, ¿sí? En los más jóvenes. Hoy tenemos muchos casos de estudiantes de colegio que están optando por acabar con sus vidas y entonces uno se hace la pregunta de cómo es que, qué fue lo que pasó que hace que esa fuerza vital empiece a perder la potencia de vivir, ¿sí? Y en su lugar, la única salida que encuentra en el mundo es dejar, digamos, salir del juego, ¿sí? Dejar de vivir. Entonces, lo que para Rousseau va a ser problemático es el tipo de relaciones. Fíjense que el texto que ustedes van a leer empieza con un enunciado que dice que nosotros traducimos comúnmente como el hombre nace bueno y la sociedad la corrompe, pero que él dice todo cuando sale de las manos del creador de las cosas está bien y una vez entra en las manos de los hombres se daña. Lo que está diciendo básicamente es que cuando entramos en sociedad, la sociedad tiene muchas situaciones corruptoras, ¿sí? Que son capaces de afectar esa potencia vital. Entonces la sociedad es una fuerza que nos afecta, nuestra naturaleza puede ser afectada por ese tipo de relaciones que construimos, pero nosotros también podemos afectar a los otros en las relaciones. Las relaciones fundamentalmente pueden ser relaciones, y en Rousseau van a ser relaciones de opresión o de libertad, ¿sí? La apuesta fundamental de Rousseau es cómo formar a los hombres en libertad, para que los hombres sean libres. Es una pregunta que también pues trae a colación la pregunta ¿por qué es eso de la libertad? ¿Sí? Si la libertad es una cuestión irrestricta, hacer lo que se nos da la gana, que claramente no va a ser la lectura de Rousseau, sino que va a ser poder, si se quiere, tomar la decisión de vivir de tal suerte que frente a aquello que nos afecta en la sociedad seamos capaces de saber cómo afrontarlo. Y entonces la educación de los hombres y la educación de la naturaleza, digamos que tiene que ver con reconocer aquello que me afecta y aquello de lo que yo soy capaz como para afectar a otros, la educación tendría que ver con producir ese tipo de relaciones que constituyan al hombre como un hombre libre. Va a haber cosas como ustedes van a encontrar ahí que dice, antes que ciudadano, formarlo como hombre, ¿sí? Lo que está diciendo acá es que antes de formar al ciudadano, vamos a poner acá el abogado, el sociólogo, el biólogo, porque recordarme de las profesiones que tenemos por acá, pero también el celador, ¿sí? Antes que formarlo para eso, yo lo formo como hombre. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Pues inicialmente, ya lo veremos en profundidad, es que yo no formo en el sentido funcional al niño, porque es formarlo en el sentido funcional, es decirle, Juan Diego, usted que nació en esas condiciones, usted la única posibilidad que tiene es ser celador, ¿sí? Ya vamos a ver, esto tiene una connotación del siglo XXI. Sino que antes que eso, el hombre nació para vivir, dice él, va a decir en un punto. Más vivió aquel que disfrutó que aquel que nunca experimentó en la vida. Usted está aquí en el mundo no solo para trabajar, no solo para cumplir con unos horarios, sino para encontrar aquello que lo apasiona, que le gusta, que le place y que será aquello que va a ser capaz de ayudarle a contener las situaciones más complicadas de la existencia. Piensen ustedes que cuando uno está en esa situación de pronto de angustia, de depresión, uno busca mecanismos para encontrar salidas. Y lo que hoy parece muy preocupante de la educación es que nuestros niños no están encontrando salidas porque la educación no les está brindando herramientas. Sí tal vez les está enseñando muchas matemáticas, mucha cosa, pero muy en el sentido procedimental y no en el sentido del lugar que eso tiene para vivir una vida y para existencialmente sostenerse. Bueno, eso lo profundizaremos en el debate, pero son pistas para que ustedes lo tengan presente. Pero esta misma pregunta, fíjense, nos la podríamos hacer a Piaget, perdón, y es ¿cuál es la concepción que tiene Piaget del niño, del estudiante? Y aquí ya la concepción no va a ser la de una potencia vital, ¿sí? Aquí la concepción en Piaget va a ser la de un ser vivo que se adapta, ¿sí?
Es decir, para Rousseau, fundamentalmente la clave está en el concepto, para Rousseau, perdón, para Piaget, en el concepto de la adaptación, que es de donde él va a sacar, si se quiere, todo el esquema que nos va a plantear. Y lo que él va a decir es, la adaptación de los organismos vivos en general tiene una traducción, si se quiere, un desencadenamiento en una adaptación cognitiva. ¿Sí? Es decir, que las formas de adaptación biológica tienen unas formas de adaptación cognitiva y esa adaptación cognitiva se traduce en un mecanismo que es el de asimilación y acomodación. ¿Sí? Eso lo veremos con cuidado cuando ustedes estén leyendo el texto de Piaget. Pero, ¿qué está pasando acá? Fíjense, en Rousseau el problema era el de la afectación, cómo puedo ser afectado y otros me afectan. En el de Piaget es como hay unos inputs de información y unos outputs de información, unas entradas de información, dice él, que se van a estructurar mentalmente en unos esquemas de acción y van a producir unas salidas que son aquellas formas como el niño se desempeña en el mundo. Esto va a producir una lectura muy mecánica de los individuos. Fíjense, como que hay una información que yo le arrojo a usted, si no hay una estructura de base, lo van a ver en los videos, si no hay una estructura de base, el niño no puede dar una respuesta acertada, entonces primero habría que formar esa estructura de base para que el niño pudiera hacer una seriación, plantear una secuencia, comprender un texto. Y en últimas, de aquí lo que se plantea es que el problema no es el problema de la relación como en Rousseau, sino el problema del método. El problema para Rousseau, para Piaget, perdón, es cuáles son los métodos que se producen para el desarrollo de la inteligencia. ¿Sí? Si la preocupación de Rousseau tenía que ver con las relaciones en las que o generamos condiciones de dominación o libertad o de opresión y libertad, en Piaget el problema va a ser el del método y cómo ese método logra desarrollar una inteligencia, que no es otra cosa, para entenderla en los términos de Piaget, que una adaptación al medio. O sea, una persona es inteligente en tanto sea capaz de adaptarse al medio haciendo el uso de estructuras que se han construido mediante este mecanismo de asimilación y acomodación. ¿Y esto qué nos permite? Es no, digamos, uno podría hacer una lectura y es, antes que hombre, perdón, antes que hombre no. ¿Qué es lo que nos permite saber esto? Y es que podemos predecir el recorrido que hace un niño hasta llegar a ser adulto. ¿Por qué? Porque, y ahí es donde aparece este cuento de las etapas, de las velocidades, de los ritmos, y es que si yo logro predecir de alguna manera que los niños tienen ciertas estructuras en ciertos momentos de su vida, pues yo puedo decir en qué etapa va, qué va a pasar con él, cómo se va a desarrollar. Y esto no es malo per se, es decir, no es porque sea esa teoría que sea malo, sino que lo que sucede con esta preocupación de carácter científico es que se deslinda una pregunta ética, ¿sí? Y en el fondo es como, así como por ejemplo puedo descifrar cómo se desarrolla la mente humana para llegar a ser adulto, yo puedo descifrar cómo formar a los nuevos obreros en una sociedad, cómo formar a los intelectuales en una sociedad, cómo formar a los artistas. Y fíjense que lo que hace eso es que segmenta la posibilidad de experiencia en el mundo. Y es que hoy nos sucede mucho a muchos de nosotros, sumado, ya lo veremos, por el tiempo que a veces no nos da, que si soy contador, yo solo sé de libros contables, de dos columnas, de no sé qué, pero no, y el cine me ha quedado excluido, la literatura me ha quedado excluida, la poesía me ha quedado excluida, el baile me ha quedado excluido, porque todas esas otras formas de existencia de la cultura, pues no hacían parte de esas rutas que se habían trazado para la formación. Entonces lo que produce esto en términos ya prácticos de la escuela es una especialización del saber y del conocimiento. Bueno, y el tercer debate le podemos hacer la misma pregunta a Laval, y es ¿cuál es la concepción? Aquí no tanto a Laval, sino cuál es la concepción que tiene esa escuela del siglo XXI, esa escuela de la que nos habla Laval. Entonces, para Laval,
Laval nos dirá, en la escuela del siglo XXI, ese estudiante, ese niño, es un cliente, ¿sí? Y ven el cambio radical acá que hay de todo esto. Sin embargo, hay una suerte de continuidad, si se quiere, entre este discurso de la cientificidad y esto que va a pasar en la escuela del siglo XX. Una continuidad que nos dice que esta concepción del hombre que se adapta a la sociedad se decanta o termina permitiendo la introducción del discurso en el cual entendemos a los estudiantes como clientes y a los maestros como, ni siquiera como maestros, sino como acompañantes, gestores, y bueno, un montón de términos que a veces usamos para referirnos a los estudiantes, a los estudiantes y a los maestros. Sí, ese ser vivo que se adapta, digamos, de alguna manera tenía que asimilar y acomodar para adaptarse al mundo. Este cliente lo que busca de alguna manera es que demanda conocimientos funcionales, ¿sí? ¿Funcionales para qué? Para adaptarse a un mercado, ¿sí? Para, vamos a ponerlo acá, competir en el mercado. Entonces, si el problema era el del método, el problema en la escuela del siglo XXI es que esos conocimientos me permitan a mí entrar en una competencia en el mercado, es decir, que yo con eso pueda salir a conseguir trabajo, ¿sí? Aquí el problema fundamental es el del trabajo, que también va a estar traducido en la renta, ¿sí? La rentabilidad del saber. Y esto se apoya o digamos que refuerza esta idea que hablábamos de la clasificación de los saberes. Recuerden eso que les contaba que Piaget plantea en uno de sus textos, que para qué le enseño latín a un campesino si para el campesino eso no sería útil. Y por eso, pues si yo tengo ya claro una ruta puedo predecir ese proceso de formación de alguien, pues en este modelo de escuela esto se va a materializar en todas estas formaciones especializadas por competencias, donde nos van a pedir que usted tener unas competencias específicas en un escenario o en otro, que además adquieran valor en eso. Pero aquí va a haber un elemento nuevo, y es si se quiere, como algo que se llama como el detrimento cultural y un cuestionamiento a la escuela. ¿Por qué? Porque hoy tal vez, y lo estamos viviendo, que además me parece a mí un movimiento, esto es una lectura de pronto un poco apresurada, y con esto finalizo ya para darles la palabra. Me parece que hay un movimiento de lo que llamamos los ninis, que no solo tiene que ver con condiciones sociales, económicas, de acceso, sino que como el discurso del siglo XX puso el conocimiento solo en el lugar funcional, es decir, que aquello que lea, aquello que escriba, aquello que yo haga, debe tener una traducción en posibilidades para ganar recursos, para trabajar. Pues hoy los muchachos justamente dijeron, pues no, no, no tenemos trabajo, no tenemos posibilidades, pues nosotros mismos no queremos ni entrar a la universidad, por ejemplo, ¿sí? No queremos estudiar. Y hoy las universidades están viendo una crisis sin precedentes, no solo por cuestión de acceso, sino también por cuestión de deseo. Los mismos muchachos señalan y plantean que no quieren estudiar, pero ¿por qué? Porque eso que se les vendimos como esencial, y era que el conocimiento era para conseguir trabajo, pues fue nuestro propio harakiri, porque no logramos hoy explicarle a los estudiantes que a lo mejor la universidad no es solo un espacio funcional para el trabajo, sino que es un lugar donde uno puede acceder al conocimiento, a la cultura, al saber, como caminos y posibilidades para construir una vida. Y esto conecta mucho, de nuevo, con un Rousseau que pareciera hoy estar más vigente, y es: hoy tal vez enseñar debería estar asociado a cómo potenciar la vida desde el conocimiento. El que enseña matemáticas no está enseñando solo un procedimiento, está enseñando cómo el lenguaje matemático es capaz de permitirnos pensar el mundo, representar el mundo, encontrar en ese mundo preguntas y asombrarse con ese lenguaje. El que enseña
literatura, el que enseña filosofía, no está enseñando en el sentido, o digamos, no sería lo ideal hoy enseñar en sentido funcional de ese mercado, de ese trabajador que se espera con unas competencias que pueda traducir en recursos en el mercado, sino que tal vez tenga que ver en más cómo enseñarle con ese conocimiento, con ese saber, encontrar esos afectos que potencian su vida, que le hacen una vida más vivible y más amena. Bueno, eso es un poco como a grandes rasgos los elementos para que ustedes puedan introducirse en cada uno de los debates que vamos a tener a lo largo del curso. María Alejandra. Profe, es que yo tengo una gran duda también sobre cómo poder ver desde, o sea, bueno, hay una duda que me surge en la intervención que el profesor da y que quisiera como poder entender. El profesor habla de que varios de sus autores hablan del niño y del estudiante. Y resulta curioso cómo también lo contraponen hasta la adultez. Pero entonces a mí me pone a pensar, o pues lo digo porque también son como un poco los lentes desde donde yo estoy leyendo también mi trabajo, que es como un poco la educación superior. Y yo digo, o sea, estos textos no abordan a que ese individuo al que se le enseña o se le educa puede ser un adulto, o se están concentrando muy particularmente en un problema que es como de la escuela, entendida hasta cierto nivel. O sea, es que me causa curiosidad como esta idea de llevarlo hasta el adulto. Entonces, me pone a pensar si esta idea de la educación en la adultez es una idea moderna, o bueno, moderna, comillas, o es más reciente. Sí. Pero entonces, como que también pienso en si realmente las universidades que vienen de otras tradiciones, de otros enfoques y la escuela del niño, o sea, como que me conflictó un poco cuando se habla tanto del niño, porque claro, lo estoy viendo desde unos lentes de la actualidad, pero entonces siento que tal vez sí sería como pertinente plantear esta pregunta teniendo en cuenta que hace parte de la historia de la pedagogía, si esta idea de la enseñanza en la adultez es algo un poco más reciente, ¿sí? Y por eso estos autores no abordan eso, o si su preocupación es otra. Sí, digamos que hay dos respuestas. La primera es frente a si el discurso es muy reciente, estas preocupaciones por la educación de los adultos, que es un discurso pedagógico, ¿sí? Sobre la educación del adulto mayor o sobre el adulto en general, es un discurso pedagógico que surge frente a escenarios, por ejemplo, como el que vive Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde su población empezó a envejecer y no empezó a crecer, ¿sí? Justamente por la situación misma de haber vivido una guerra donde ya no había confianza para que la población empezara a tener hijos, ¿sí? Entonces, los discursos pedagógicos, y es muy interesante, empiezan a responder a momentos, a épocas, ¿sí? Y se vuelven discursos que se empiezan a esparcir y a generalizar. Y por eso la pregunta contemporánea sería, ¿qué es lo que hizo posible que ese discurso apareciera? Entonces, la pregunta que tú acabas de hacer es muy interesante porque uno diría, ¿por qué Rousseau habla del niño? No del estudiante, aunque Emilio va a ser un estudiante, porque habla del niño y se preocupa es como del niño hasta llegar a ser adulto en todo su camino, pero su clave está en el niño. Porque hay una apuesta acá en el siglo XVIII y es que recuerden lo que está sucediendo en este momento y es que se está gestando la Revolución Francesa, se está gestando la caída de los gobiernos monárquicos para la constitución de estados republicanos, de las repúblicas, y en ese sentido ellos apuestan y tienen claro que poder formar una población arranca por los niños. Y entonces en general los estados entienden hoy que los niños son la clave de la formación de la sociedad. Porque aquello que hagamos con los niños, como se produzca el niño, porque lo que hay ahí es una subjetivación del niño, va a ser determinante de lo que va a pasar en la sociedad. No por nada se toman decisiones sobre la escuela que son decisiones políticas, aunque luego llegan y digan que no mezcle la política con la escuela. Es como, por ejemplo, no enseñar historia. Todo el detrimento que se hizo en Colombia de no enseñar historia, de reducir cátedras y de despolitizar, comillas, la escuela porque esto no era de izquierdas, derechas y demás, lo que hace es producir un tipo de forma de ser, de forma de vivir que sea funcional a una época, ¿sí? Ahora, uno puede usar la categoría de niño y puede traslaparla con cuidado a la educación superior. Y por eso yo decía estudiante. Al final,
nosotros hoy, muchos podemos estar trabajando con niños, pero muchos trabajamos es con jóvenes, o ustedes, por ejemplo, que son estudiantes de posgrado, ¿sí? Son estudiantes. La pregunta que hay detrás en la pedagogía, y por eso yo la ponía así, es ¿cuál es la concepción del estudiante que tenemos? ¿Sí? La pregunta que responde Rousseau es ¿cuál es la concepción de niño o cuál es la concepción de hombre natural? Pero si quisiéramos, era lo que le decía a Lady para leer la filosofía, es que esto cómo me permite pensar hoy. Esa misma pregunta hoy, hoy no nos preguntamos por la naturaleza, ¿sí? Pero sí nos preguntamos cuál es la concepción de estudiante que tenemos. Es la concepción entendida desde una potencia de la vida, potencia vital, perdón, es una concepción entendida en términos de un organismo vivo que se adapta, es la concepción de un cliente, yo entiendo a mis estudiantes como clientes, o hay otra concepción que estoy entendiendo, como un ser multicultural, ¿cuál es? ¿Sí? Porque esa es una pregunta clave de la pedagogía, porque de ahí depende las decisiones que se tomen para tomar acción. Entonces, la respuesta es en dos vías. Uno, si hay un discurso sobre la pedagogía del adulto que responde a una época donde el educar al adulto empezó a volverse una situación importante y problemática para una sociedad, para donde vamos nosotros también con estas tasas de crecimiento poblacional. Pero por otro lado, habría que coger el concepto de niño y slash estudiante como una categoría universal para pensar la pedagogía. Y es que la pedagogía siempre debería hacerse la pregunta, inicialmente siempre por cuál es la concepción de, ¿sí? ¿Cómo estoy, desde dónde estoy parado? Por eso este curso lo que busca es como poner en juego tres debates para que se entienda que desde donde usted está haciendo su ejercicio de práctica, desde donde usted está hablando, usted está atravesado por discursos, ¿sí? Y esos discursos producen esa manera de ver. La perspectiva contemporánea tendría que ver con entender cuáles son los discursos que hoy me atraviesan y cómo esos discursos me hacen hablar, ver, decir de alguna manera del otro. A lo mejor en ese ejercicio yo pueda retrotraerme y decir, uy, no, espero que no. A lo mejor mi concepción de verdad de los estudiantes son clientes, ¿sí? O sea, si el cliente está feliz, entonces yo soy un buen trabajador. No había caído en cuenta de eso, eso sería fabuloso en el ejercicio. O a lo mejor encuentro en Rousseau una apuesta, o en un Miriu, por ejemplo, una apuesta de entender distinto al estudiante, y entonces tengo que empezar a pensar eso cómo se traduce en una práctica, ¿sí? Esa concepción cómo se traduce en práctica, ¿sí? Por acá, María Alejandra. Ah, no, Lady pregunta que poco se hacen los profes en la educación superior, aquellos que no son pedagogos. Exacto, sí, sí. Es una pregunta que uno no por ejemplo, la pregunta que uno debería hacerse en general es, ¿cuáles son los discursos que me atraviesan? ¿Sí? Y hoy, más que nunca, con estos aparatos, ¿sí? Porque estos cosos, estas pantallas, hacen circular discursos y nos atraviesan y nos producen y nos construyen un modo de ver, un modo de sentir que de nuevo vuelvo a esto porque, digamos, hoy hay una gran preocupación por lo socioemocional, que en el fondo se traduce es que hoy pareciera que no sintiéramos el mundo. Esta preocupación por la emoción es porque pareciera que hoy no hay emociones, porque esta relación con las pantallas hace que perdamos la sensación del otro, perdamos la sensación del lazo, ¿sí? Un amigo se volvió un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Un te amo se volvió un emoji. Pero además, como ya tenemos acceso a un montón de información para la que a veces no tenemos cómo contener, nos pasó cuando en este momento todavía estamos en un genocidio en Gaza, pero hubo un momento de circulación de imágenes, de videos muy terrible que puede volver la vida absolutamente desesperante, ¿sí? Desesperanzadora. ¿Cómo vivir en un mundo donde eso está ahí, ¿sí? Y la pantalla no te da salidas, la pantalla solo te bombardea. ¿Qué es lo que te da salidas? El otro, ¿sí? Tener el contacto, construir lazo, construir fuerza con el que se vive. Entonces, la escuela tiene que hacer eso, pero si yo no hago estas lecturas, ¿qué es lo que estoy haciendo en el aula? A lo mejor solo estoy dictando una clase, ¿sí? Estoy dando un contenido con una guía, que es un poco lo que produce el discurso de la cientificidad. Planee una clase, desarrollala como la planeó, entre y salga. Y además hoy le adicionamos que el estudiante quede satisfecho y que lo evalúe bien,
Y ese digamos que es todo el mecanismo, pero hacer preguntas sobre lo profundo, conectar con formas de experimentar el mundo en el que uno pueda encontrar salidas a estas situaciones difíciles, pero también encontrar la potencia de sentirse feliz a pesar de, es importante en la escuela. Y no, esto no es un discurso de autosuperación, ¿sí? Porque de nuevo digo, es desde sus disciplinas. Ustedes desde la lingüística, por ejemplo, Lady y María Alejandra, con lo que enseñan, ¿sí? Cómo conectan con la vida al otro a través de eso, del lenguaje, de la literatura, del cine. ¿Cómo? ¿Sí? Porque esa sería una apuesta más allá del objetivo de aprendizaje y de todo esto con lo que termina reducido lo que hacemos. Bueno, fíjense que hay un montón de cosas muy chéveres ahí para que... sí, 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 nos ponemos con esos árboles, enloquecemos. Pero bueno, ojalá esto sirva como de abrebocas, de pistas para la lectura, para la conversación. La idea también de ponerlos a trabajar en grupo es eso, que pueda haber conversación entre ustedes, que no se quede solo uno, sino que hagan las lecturas, entren en discusión, puedan poner esto en conversación y bueno, los lleve a la escritura de un texto ojalá bien interesante para la finalización del curso. Bueno, no las molesto más, ya llevamos 2 horitas acá, un poquito menos, pero bueno. Nos veríamos en nuestra próxima sesión sincrónica que está programada para abril, 9 de abril. Cualquier cosa a través del chat, del correo electrónico, estamos conversando. Y yo creo que ya mañana en la tarde estoy subiendo la grabación. Espero que todo salga bien y haya quedado grabado para aquellos que no nos pudieron acompañar de forma sincrónica. ¿Listo? Les deseo una feliz noche, que disfruten las lecturas y estamos ahí en contacto por la plataforma. ¿Listo? Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, Hasta chao. luego. Gracias, feliz noche. Hasta luego.